Buenas tardes, comenzaremos con a relatar el taller de investigación del tema número 3, revistas indexadas. Dado que este taller va a ser la elección de los artículos de nuestro interés, de cada uno de nosotros, y que elegiremos dentro del pensamiento económico a Adam Smith. Ese es mi interés, el pensamiento económico, y dentro de él, ¿no es cierto?, a Adam Smith. Elegiremos 3 artículos publicados en la European Journal of the History of Economic Thought de una revista indexada WOS de Clarivate, entre otras indexaciones que ella tiene. También está, ¿no es cierto?, indexada Scopus. Esta revista es una revista revisada por pares, se ha establecido rápidamente como un foro libre para la discusión animada sobre una amplia gama de temas en la historia del pensamiento económico. Hay contribuciones de académicos de todo el mundo, es pluralista, no toma partido con respecto a temas ni metodología, y tampoco se suscribe a ninguna corriente de pensamiento en particular, ni tampoco se relaciona con ninguna zona geográfica. Los directores y los miembros del consejo editorial y del consejo asesor son todos europeos, y más allá están comprometidos a animar a los académicos de todo el mundo a contribuir con la investigación y el debate internacional. Todos los artículos están sometidos a una rigurosa revisión por pares basada en la selección inicial por parte de los editores y el arbitraje de 2 árbitros anónimos. Esta revista está resumida e indexada a varias empresas, entre ellas, ¿no es cierto?, WOS, que es la que estoy nombrando en un principio, y Scopus, que es la otra que había sido mencionada en clase. Acá está, ¿no es cierto?, una imagen de su página web. Esta revista, ¿no es cierto?, está editada por Publishing Journal, Taylor y Francis Limitada, es una editorial inglesa ubicada, ¿no es cierto?, en Abingdon, Inglaterra. Los 3 artículos, como dije anteriormente, se refieren a Adam Smith dentro del pensamiento económico. El primero es un artículo, Smith Wheel of Nation and Economic Past, Setting the Scene for the Economic History. La riqueza de las naciones de Smith y el pasado económico, preparando el escenario para la historia económica. Ese es, ¿no es cierto?, el nombre en castellano. Básicamente, ¿no es cierto?, dice que, un resumen muy resumido, que Smith nunca usó la historia en extenso en la riqueza de las naciones y tampoco la sistematizó, la presentó tal cual, ¿no es cierto?, explícitamente. Ahora, el objetivo de este artículo es investigar la forma en que la historia se comporta a la política, se incorpora a la política de Smith y a su economía, y dilucidar el papel de la investigación histórica en la riqueza de las naciones. Y se propone un enfoque de 4 temáticas correspondientes a 4 formas distintas de que nuestro autor incorpora elementos históricos en su política y economía. Primero, como un método a través de una versión progresiva del materialismo protohistórico. El segundo, como una ilustración para verificar sus conclusiones teóricas. Tercero, como una forma de su teoría de las etapas. Y finalmente, como historia económica para describir la aparición de la Europa moderna tras la caída del Imperio Romano. El segundo es From Merchant to Speaker, The Common Origin of Trade and Language. Disculpen mi inglés. Es un escrito, un artículo que traducido es de comerciantes a hablantes, los orígenes comunes del comercio y la lengua. Smith argumenta que la edición del trabajo y el lenguaje están vinculados al concepto de persuasión.
Sin embargo, este artículo afirma que el comercio a largo plazo y la comunicación lingüística tienen sus raíces en la confianza y la probidad, ya que ambos implican algún tipo de reciprocidad. De lo contrario, ni lo uno ni lo otro podrían, como muestran las estrategias en los juegos repetitivos. Ya, ¿no es cierto? De acuerdo a lo poco que uno sabe, yo creo que sí, ¿no es cierto?, la edición del trabajo y el lenguaje están vinculados al concepto de persuasión en el primer intercambio, o sea, muy a corto plazo. De otra forma no se produciría, ¿no es cierto?, el intercambio. Ellos lo afirman a largo plazo, pero a corto plazo la persuasión para que iniciar el intercambio es fundamental. Otra cosa interesante de este artículo es que aparece, ¿no es cierto?, el concepto de estrategia de juegos repetitivos. Esto es un concepto relativamente moderno, ya está alrededor del año 50-60, ¿no es cierto?, del siglo pasado, en la teoría, ¿no es cierto?, de los juegos de John Nash, ¿ya? Una aplicación de la teoría de Smith, ¿no es cierto?, a una teoría moderna, que explica, ¿no es cierto?, todos los mercados, o sea, mejor dicho, varios modelos de mercados de competencia imperfecta. Y el último es Adam Smith y Malthus con salarios altos. Para Smith, la acumulación de capital era necesaria y suficiente para obtener salarios altos. Pero para Malthus no es necesario, porque si los trabajadores optan por retrasar el matrimonio, el salario real de equilibrio aumentará, incluso si la economía estuviera estacionaria. No es suficiente, porque la escasez de tierra hace que los salarios y las ganancias caigan con la acumulación en ausencia de progreso técnico. Sí, claro, pero el progreso técnico no se detiene, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora. Ahora bien, la primera calificación indica un reconocimiento post-revolucionario de que las clases inferiores tienen el poder de mejorar su condición. Y la segunda calificación es el supuesto definitorio de la nueva economía política clásica de la escuela inglesa. Para concluir, definitivamente estudiar la obra de un escritor clásico imperecedero como es, ¿no es cierto?, Adam Smith, dentro del ámbito económico y filosófico, da pauta para innumerables estudios posteriores. Estos artículos seleccionados son una pequeña muestra de lo anterior, por lo tanto son importantes a considerar en el estudio del pensamiento de Adam Smith. Ahora, es evidente que estos artículos se deben hallar en una revista de estudio del pensamiento económico como la presentada, que es una revista seria y rigurosa, dadas sus numerosas indicaciones. Además, que los artículos presentan análisis novedosos y aplicaciones posteriores del legado del pensamiento de nuestro autor. Esa sería mi presentación. Espero que les guste. Muchas gracias.